Para iniciar a revisar el pasado simple, uno de los elementos más importantes que vamos a necesitar aprender para este tema es la terminación de los verbos. Vamos a tener dos clasificaciones de los verbos. Una va a ser regular y otra irregular. Los regulares se van a caracterizar por su terminación en ed. Hay varias reglas de los regulares. Los regulares, como está aquí, son los que terminan en ed. O ya sea que si ya el verbo tiene una e, al final solamente se le agrega d. Hay otra regla que si el verbo termina en y, como es el caso de study, se sustituye la y y se pone ied, ¿ok? Y así sería la terminación, studied and married, ¿no? En los anteriores es la ed. Y una regla más, aquí cuando el verbo termina en consonante, pero la letra anterior está en vocal, se duplica la última letra. Por ejemplo, aquí tengo stop es el verbo y su terminación sería stopped. Pueden parecer muchas reglas, como lo pudiste haber visto en el presente simple, pero realmente es muy sencillo. Los verbos regulares hay que buscar la terminación ed de algún modo, ¿no? Y se te va a facilitar más. El caso difícil viene en los verbos irregulares, ya que no hay reglas. Tienes que memorizarte sus patrones de cambio, cómo van cambiando las conjugaciones en pasado simple de los verbos irregulares. Cuando son regulares, pues no hay problema, todas las terminaciones son en ed, pero no cometas este error. Esto es muy importante. Querer ponerle terminación ed a todos los verbos, sin importar que unos son regulares o unos son irregulares. No. Yo te recomiendo, primero le des una checada a los verbos irregulares. Puedes buscar en internet una lista de verbos irregulares para que veas cuáles son. Te vas aprendiendo los más comunes, los más utilizados, y después te regreses y ya los demás, los que no tengas como que presentes, ya podrías regresar a checar los regulares y se te va a facilitar mucho porque la excepción, digamos, sería ed. Primero, apréndete los irregulares. Esto ya es un consejo personal de cómo yo veo las cosas. Primero los irregulares y después ya los demás serían con terminación ed, ¿vale? Entonces, primer punto importante para el pasado simple son los verbos con terminación ed, ¿ok? Piénsalo en español. ¿Cuál podría ser la conjugación equivalente en español de un verbo en pasado simple? Son los que se acentúan al final. Yo terminé, yo corrí, yo estudié, yo jugué, yo trabajé. Son esas conjugaciones. Eso es el pasado simple en español y eso sería el equivalente aquí en inglés. Ahora, este tip ya lo vimos en el presente simple, pero ahora lo vamos a seguir aplicando para el pasado simple, ¿ok? Si hay auxiliar, verbo normal. Si no hay auxiliar, el verbo va conjugado, pero nuestra conjugación ahorita va a ser ed. Solamente vamos a estar viendo en esta unidad los verbos regulares. Entonces no vamos a tener tanto problema con los verbos irregulares. Ahora, este tip ya lo vimos desde el presente simple. Hay que aprendérselo, porque en estos tiempos simples nos salva la vida este tip. Auxiliar, verbo normal. Si no hay auxiliar, verbo conjugado. En presente simple, la conjugación era terminación es, s y es. Aquí solamente va a ser ed, ¿vale? Para los verbos regulares. ¿Cuándo se va a utilizar esto? Bueno, en afirmativo no hay auxiliar y el verbo va conjugado. Aquí podemos ver, I played soccer last weekend. I worked yesterday. ¿Okay? En negativos y preguntas tengo que utilizar el auxiliar, ya sea didn't o did para pregunta. Si voy a utilizar el auxiliar, el verbo va normal. Eso quiere decir sin la terminación ed. Vamos a analizar más casos afirmativos. Vemos aquí, I worked in a bank in 2015. Como lo vimos ya previamente, esa conjugación en español, trabajé, cuando se acentúan al final. Yo trabajé en un banco en 2015. I stayed at home last weekend. Me quedé. Me gustaba mucho. Es una conjugación que nosotros conocemos muy bien en español,
pero no la tenemos ubicada, o sea, la utilizamos, pero no sabemos cuál es. Entonces hay que buscar esa equivalencia. I studied English in high school, estudié inglés en la preparatoria, estudié, yo estudié, tú estudiaste, él estudió. Todas esas conjugaciones es el pasado simple. Y podemos ver aquí que son afirmaciones. Y la clave en las afirmaciones, como lo vimos previamente, es que no se utiliza auxiliar. Si no hay auxiliar, el verbo va conjugado. ¿Qué quiere decir eso? Terminación ed. Worked, stayed, liked, studied. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas para hacer una oración en pasado simple. Aquí las reglas para formar las oraciones en negativo, igual en pasado simple, tengo que utilizar un auxiliar. Aquí esta oración, bueno, esta estructura es más fácil porque solamente se utiliza el auxiliar y el verbo normal. No me tengo que preocupar por la terminación, si es ed o si es un verbo irregular, ¿no? Podemos ver aquí, I didn't work, I didn't stay, I didn't like, I didn't study. ¿Okay? Hay que practicar esto, hacerle un hábito de decir el didn't y el verbo normal. Didn't work, didn't stay, didn't like, didn't play, didn't study, cualquier conjugación, ¿vale? Auxiliar, verbo normal. Eso sería para negaciones y preguntas. Aquí solamente vamos a llegar hasta las de afirmaciones y negaciones. Más adelante ya veremos más estructuras en las preguntas. En el punto 3, Grammar Focus, ya tenemos aquí totalmente resumido lo que vimos en la explicación al inicio del video. Si hay afirmación, no hay auxiliar y el verbo va conjugado. Aquí solamente estamos utilizando verbos regulares. Eso quiere decir que solamente vamos a utilizar verbos que terminan en ed. Stayed, watched, exercised, studied, shopped. ¿Ok? Las afirmaciones no llevan auxiliar, se conjuga el verbo. Y en negaciones utiliza auxiliar, verbo normal. Didn't study, didn't watch. No importa, aquí a diferencia del presente simple, había dos auxiliares, do y does. Aquí es did para todos. No vas a tener que preocuparte a ver cuál lleva did o cuál lleva otro, ¿no? Aquí did y didn't para todos los sujetos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el primer ejercicio? Bueno, aquí nos están dando ya el verbo entre paréntesis y nos están dando la indicación si el verbo se tendría que conjugar de manera negativa. Por ejemplo, aquí wait es afirmación, I waited, baja terminación ed. Aquí es negación, utilizo el auxiliar didn't. Recuerda que no hay que utilizar el not así, pasarlo directamente. Hay que conjugarlo, que en este caso sería el auxiliar didn't y verbo normal, didn't call. Y así con todos los demás verbos en paréntesis.